Lo que estás a punto de escuchar es real, y por eso incomoda. Esta mujer persiguió al mismo hombre durante más de 4 décadas. Lo buscó en cárceles, en cuarteles, en oficinas de gobierno. Entró al campo militar número 1 haciéndose pasar por la madre de un desertor, hasta que un agente le dijo al oído que no volviera, que corría peligro. Paró a un presidente de México en plena calle. 39 veces. El hombre al que buscaba dirigía la policía política del país. Tenía los archivos, tenía los agentes, tenía en el sótano de su edificio un horno. Lo detuvieron 2 veces, y las 2 veces lo dejaron salir. Ella buscaba a su hijo, 20 años, detenido en Monterrey un viernes de abril de 1975. Nunca apareció. Ella se llamaba Rosario. Él, Miguel Nazar Haro. Esta es la historia de la madre que no se rindió y del hombre que el Estado mexicano protegió hasta el final. Para entender por qué a esta madre la llamaron loca, por qué un agente la amenazó dentro de un cuartel militar y por qué el hombre que buscaba a su hijo terminó premiado en lugar de juzgado, hay que volver al México de los años 70. A un país que tenía 2 caras, la que salía en la televisión y la otra. En este canal contamos esa otra cara, la que no se enseñaba. Si usted vivió esos años o se los contaron en casa, suscríbase y quédese. Lo que viene son nombres, fechas y documentos. Todo comprobado, nada inventado. Durante años en ciertos círculos de México su nombre se pronunció con respeto. Miguel Nazar Haro, el mejor policía del país. Eso decían de él los que lo conocieron. El hombre que modernizó la inteligencia mexicana. El que organizó los archivos, las fichas, las redes de informantes. El que resolvía secuestros que nadie podía resolver. En 1973, cuando secuestraron un avión y lo trajeron a México, él tuvo un papel clave en resolverlo. Lo llamaban el Tigre, una fiera sigilosa, decía él mismo. Paciente, inteligente, imposible de engañar. Entró a la policía como recepcionista. Llegó a dirigir el servicio de seguridad más poderoso del Estado mexicano. Cada ascenso fue una recompensa. Cuando lo subieron de grado, el premio fue una beca a una academia de policía en Washington. El sistema no lo castigaba, lo premiaba. 3 presidentes confiaron en él. Todavía hoy hay viejos policías que lo recuerdan como un maestro. Cuelgan sus diplomas en la pared. Hablan de él como de un amigo entrañable, un consejero, una leyenda de la investigación criminal. Esa es la leyenda de Miguel Nazar Haro. Ahora el nombre que esa leyenda nunca menciona. Jesús Piedra Ibarra, 20 años, detenido en Monterrey en 1975. Para entender lo que le pasó a Jesús Piedra, primero hay que entender quién mandaba. En los años 70, México tenía una policía secreta. Se llamaba Dirección Federal de Seguridad, la DFS. En el papel investigaba amenazas contra el país. En la práctica era el brazo del gobierno para vigilar, detener y hacer desaparecer a quien considerara enemigo. Miguel Nazar Haro era uno de sus hombres clave. Había entrado a esa corporación en 1960. Subió rápido. Lo mandaron a entrenarse a Estados Unidos, a una academia de policía en Washington, donde se especializó en una sola cosa: combatir lo que el gobierno llamaba subversión. Comunistas, guerrilleros, estudiantes, opositores. A su regreso fue escalando dentro de la DFS hasta volverse subdirector y con los años director. Bajo su mando, el aparato afinó sus métodos de cacería. En 1976, ese aparato dio su paso más oscuro, la Brigada Blanca. La Brigada Blanca se formó en 1976, 240 hombres,
policías de la capital, del Estado de México, militares, agentes de la DFS. Un solo objetivo: cazar a los miembros de un grupo guerrillero, la Liga Comunista 23 de septiembre, y a cualquiera relacionado con ellos. No era un cuerpo legal. No tenía órdenes de un juez. Operaba en la sombra, con casas de seguridad, centros de detención que no aparecían en ningún registro, y una regla simple: el detenido no existía hasta que ellos decidieran lo contrario. Y muchas veces no lo decidían nunca. Echeverría había ordenado que ese aparato operara también en la capital. Los mandos quedaron en manos de un puñado de hombres, entre ellos Nazar Haro. Pero la maquinaria ya funcionaba antes de tener ese nombre. Y un año antes, en 1975, ya había puesto los ojos sobre un estudiante de medicina de Monterrey. Tenía 20 años y había mordido a un policía hasta arrancarle un dedo. Jesús Piedra Ibarra había crecido en Monterrey, hijo de un médico y de una mujer llamada Rosario. Estudiaba medicina como su padre, y en algún momento de esos años, como miles de jóvenes de su generación, se radicalizó. Se unió a la Liga Comunista 23 de septiembre, la misma organización a la que se atribuyó el secuestro del empresario Eugenio Garza Sada en 1973, en el que Garza Sada murió. Jesús estaba metido en la violencia política de su época. Militante fichado, con la policía detrás desde hacía meses. En febrero de 1975 lo hirieron en un intento de detención y se les escapó. Era un guerrillero buscado. Eso conviene decirlo con todas sus letras. Lo que vino después es de otra naturaleza y también está documentado. El 18 de abril de 1975, alguien lo delató. Alguien que sabía por dónde se movía. Esa noche, cerca de las 8:30, Jesús esperaba transporte en una esquina de Monterrey, cruce de Félix U. Gómez y Arteaga. No sabía que estaba rodeado. Cuando los agentes se le echaron encima, peleó. A uno le mordió un dedo con tanta fuerza que hubo que amputarlo. Le devolvieron la pelea con una golpiza, lo ataron de pies y manos y lo subieron a un coche. A partir de ahí, Jesús Piedra entra en una maquinaria. Primero, las oficinas de la DFS en Monterrey. Después, un rancho. La Peña, en el municipio de Higueras, Nuevo León, donde lo torturaron. Lo trasladaron a la Ciudad de México, a un centro clandestino en Avenida de la República número 20, y de ahí al campo militar número 1. Allí quedó en manos de 2 hombres. Sus nombres están en los oficios. Los firmaron ellos, Luis de la Barreda Moreno y Miguel Nazar Haro. Hay un último documento, una felicitación. Nazar Haro felicitó a los agentes que habían detenido a Jesús Piedra por el buen trabajo. Después de eso, el registro oficial se acaba. Jesús Piedra Ibarra tenía 20 años. Era el 18 de abril de 1975. Nadie volvió a verlo con certeza nunca más. Mientras Jesús entraba en esa maquinaria en Monterrey, su madre todavía no sabía nada. Rosario Ibarra de Piedra tenía 48 años. Esposa de un médico, madre de varios hijos, una vida de clase media en el norte de México, sin nada que ver con la política. Cuando supo que se habían llevado a Jesús, hizo lo que haría cualquier madre. Fue a la policía de Monterrey a preguntar. Le dijeron que no sabían nada. Fue a las oficinas de la DFS. Nada. El gobierno que se había llevado a su hijo negaba haberlo tocado. Así que Rosario dejó su casa. Dejó Monterrey. Se trasladó a la Ciudad de México a buscarlo. No volvería a tener una vida normal nunca. Empezó a buscar de la única forma que podía, tocando puertas, una tras otra. Encontró un oficio,
un papel del propio gobierno donde se comunicaba la detención de su hijo a 2 altos funcionarios. Ahí supo algo que el gobierno le negaba en la cara, que sí lo habían detenido, que lo habían llevado a un rancho, que lo habían interrogado con Nazar Haro presente. Tenía el papel, tenía los nombres, y aún así oficialmente su hijo no existía. Entonces Rosario hizo algo que pocos se atrevían en el México de esos años. Persiguió al poder de frente. A Luis Echeverría, el presidente, lo interceptó 39 veces, en actos públicos, en giras, donde pudiera acercarse. 39 veces le exigió cara a cara que le devolviera a su hijo. Se hizo pasar por la madre de un desertor para entrar al campo militar número 1, el mismo lugar a donde habían llevado a Jesús. Entró más de una vez, hasta que un agente se le acercó y le dijo al oído que no volviera, que corría peligro. Una mujer sola no podía contra el Estado mexicano, así que Rosario dejó de estar sola. En 1977 fundó un comité. Lo formó con otras madres que estaban viviendo lo mismo que ella. Mujeres que buscaban a hijos, hermanos, esposos tragados por el mismo aparato. Lo llamaron Comité Eureka. El nombre venía de algo que el marido de Rosario le había dicho. El día que lo encuentres, me dices Eureka, y sabré que apareció. Reunieron los casos, los contaron, documentaron más de 500 desapariciones forzadas en México, 500 familias con la misma herida. Las llamaban las doñas. Los funcionarios las llamaban locas. En 1978 se plantaron en huelga de hambre frente a la Catedral de la Ciudad de México, un lugar donde estaban prohibidas las protestas. Ahí siguieron. Ese comité nació antes que las Madres de Plaza de Mayo en Argentina, antes de que el mundo tuviera nombre para lo que hacían. Cuando Rosario empezó, ni siquiera se usaban las palabras desaparición forzada. Rosario Ibarra llevó los casos a la ONU. Viajó 18 veces a entregar denuncias. Voló a Londres a buscar a Amnistía Internacional. Fue candidata a la presidencia de México 2 veces, en 1982 y 1988. La primera mujer en la historia del país en aparecer en una boleta presidencial. No le interesaba ganar, le interesaba que la oyeran, que el país entero supiera lo que estaba pasando. Rosario buscó a Jesús el resto de su vida. Llevó su cara colgada al pecho, en un medallón hasta el día en que murió. Más de 4 décadas con la misma foto sobre el corazón. Pare un momento. Antes de ver este video, ¿usted había oído hablar de Rosario Ibarra? ¿Del Comité Eureka? ¿De los más de 500 nombres que esas madres documentaron? Si la respuesta es no, no es casualidad. Hay historias que México aprendió a no contar. Escriba en los comentarios una sola palabra. Sí, si ya la conocía. No, si es la primera vez que oye su nombre. Solo eso. Nos ayuda a saber cuánta gente está descubriendo esto hoy. Aquí viene la parte más difícil de entender. Con los oficios firmados, con los nombres, con una madre que dedicó su vida entera a documentarlo. ¿Cómo es posible que Miguel Nazar Haro no pasara un solo día en la cárcel por esto? La respuesta empieza fuera de México. En 1982, Nazar Haro fue arrestado en Estados Unidos. El cargo no tenía nada que ver con desapariciones ni con torturas. Lo acusaban de dirigir una red que robaba autos de lujo en California y los pasaba a México. Lo detuvo el FBI, y entonces pasó algo que lo explica casi todo. La CIA intervino para protegerlo. Para los servicios de inteligencia norteamericanos, Nazar Haro valía como su mejor fuente de información en México y Centroamérica. Su agente. Lo que les hiciera a los detenidos no entraba en esa cuenta.
El procurador estadounidense que llevaba el caso, un hombre llamado Kennedy, denunció esas presiones. A los pocos días el presidente Reagan lo destituyó. A él, no a Nazar. Alguien pagó una fianza millonaria en efectivo, nunca se supo quién, y Nazar volvió a México. El hombre que dirigía la policía secreta mexicana trabajaba al mismo tiempo para la de Estados Unidos. Por eso era intocable de los dos lados de la frontera. Dentro de México la protección fue de otro tipo, más silenciosa. La Dirección Federal de Seguridad no fue desmantelada ni juzgada. En 1985 simplemente le cambiaron el nombre. Los archivos donde estaban los oficios, las firmas, las pruebas quedaron guardados durante décadas. Mientras el mismo partido siguió gobernando el país, esos papeles no salieron a la luz. No había quien quisiera abrirlos, y cuando por fin, ya en este siglo, un fiscal especial intentó procesar a Nazar Haro por las desapariciones, incluida la de Jesús Piedra, el sistema respondió como sabía. Lo detuvieron en 2004. Hubo un juicio, duró casi 2 años, lo declararon inocente. De la desaparición de al menos 8 personas, inocente de todas. Así sobrevive la impunidad, no con un solo golpe. Se sostiene con los años, con los cambios de nombre, con los expedientes que nadie abre, con los amigos poderosos a los dos lados de la frontera y con jueces que miran un documento firmado y deciden que no alcanza. Rosario tenía el papel donde el gobierno admitía la detención de su hijo. Lo tuvo en la mano. Y aún así, para la justicia mexicana, nunca pasó nada. Volvamos a Jesús. El último rastro cierto de Jesús Piedra Ibarra está en un papel, un oficio que dice que llegó al campo militar número 1, que quedó en manos de Nazar Haro y de Luis de la Barreda. Después de eso, nada. Ni un traslado, ni una orden de liberación, ni un cuerpo. Un muchacho de 20 años entró en un edificio del Estado mexicano. Y el Estado, que apuntó cada paso de su captura en oficios firmados, dejó de escribir justo ahí. ¿Qué pasaba con los que entraban y no salían? En el edificio central de la policía secreta, en pleno corazón de la Ciudad de México, había un incinerador, un horno. Las investigaciones que abrieron los archivos años después lo describen como parte de la maquinaria. El lugar donde el aparato podía hacer desaparecer no solo a una persona, sino la prueba de que esa persona existió. Hay testimonios, recogidos en la biografía del propio Nazar, que lo señalan como responsable de los llamados vuelos de la muerte. Detenidos arrojados al mar, vivos, desde aviones. No hay un cuerpo que lo confirme, y esa es precisamente la lógica del método, no dejar cuerpo. A esto se enfrentaba Rosario cada vez que le decían que su hijo no estaba en ninguna parte. Quizá era cierto. Quizá ya no estaba en ninguna parte, en el sentido más literal y más cruel de esa frase. Y aún así, en 1984, alguien dijo haberlo visto vivo. En una cárcel clandestina, 9 años después de su detención. Un testimonio que nunca se pudo confirmar. Pero imagine lo que una frase así le hace a una madre. No poder enterrar a su hijo, porque tal vez sigue vivo, y tampoco poder buscarlo entre los vivos, porque tal vez murió hace años. Quedarse en ese punto medio, sin suelo, durante el resto de su vida. Eso fue lo que el Estado le dejó a Rosario Ibarra. Ni una tumba ni una respuesta. Un punto medio sin fondo. Jesús Piedra fue uno. Tenía nombre, edad, una carrera de medicina a medias, una madre que no se rindió. Detrás de él hay más de 500 nombres que el Comité Eureka documentó, uno por uno. 500 familias que tocaron las mismas puertas, recibieron las mismas negativas, miraron el mismo horno sin saber si ahí terminaron los suyos. El aparato no desapareció a una persona. Desapareció a una generación de jóvenes que pensaban distinto,
Y luego desapareció también las pruebas. Hoy los archivos de aquella policía secreta están abiertos. Cualquiera puede leerlos. Los oficios, las firmas, los nombres de quienes ordenaron y de quienes ejecutaron. El nombre de Jesús Piedra está ahí. El de Nazar Haro está ahí. Sus hijos conservan enmarcados los diplomas que las academias de policía de Estados Unidos le dieron a Miguel Nazar Haro. En el edificio que dirigió en ese mismo sótano del que hablamos antes, había un horno. Las dos cosas están documentadas, las dos ocurrieron. Rosario Ibarra buscó a su hijo 47 años. Murió en 2022 sin encontrarlo. Su hija ocupa hoy un cargo público y repite que la búsqueda no ha terminado. Los papeles existen. Los responsables tuvieron nombre y cara. Nadie fue condenado. Así que la pregunta se la dejamos a usted. Cuando un país por fin pone los documentos sobre la mesa, conoce los nombres y aún así no juzga a nadie, ¿eso es justicia que llegó tarde? ¿O es otra forma de no hacer justicia más limpia, con el sello de los archivos abiertos? Piénselo. Y si vivió aquellos años, piénselo 2 veces. Una última cosa antes de que se vaya. Los vuelos sobre el mar, los detenidos que nadie volvía a ver, las madres buscando en los cuarteles. Nada de eso fue solo mexicano. En el próximo video seguimos este rastro fuera de México, a los países donde pasó lo mismo, y a veces peor. Si quiere verlo cuando salga, suscríbase y active la campana. Y si conoció a alguien que vivió aquellos años, ya sabe a quién mandarle este video.